Hola, buenos días, estimados estudiantes. Este día vamos a ver la clase de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Eh, para empezar, darles las gracias, ¿verdad? Porque están mirando estos videos y darles las gracias por entender la situación de salud en la que yo estoy en estos momentos. Espero en Dios poder estar pronto con ustedes ya en clases presenciales. Este día vamos a ver la clase de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a hacer grande la pantalla. Como siempre, ¿verdad? Nuestros valores, la solidaridad, y la misión y la visión de la universidad. Entre los objetivos tenemos que primero conocer, ¿verdad?, las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor impacto, identificar los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y por último, identificar las medidas de prevención para enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que más nos interesa para este día. Bueno, primero que nada, el concepto de una enfermedad crónica no transmisible son todas aquellas enfermedades que son causadas principalmente por diferentes tipos de factores, ya sea genéticos, ya sea por malos estilos de vida, o también que tengamos tendencia a la obesidad o a cualquier tipo de estas situaciones, ya sean los determinantes de salud que nos afecten, pero que no son transmitidas por ningún agente, ya sea bacteriano, viral, hongo o cualquier tipo de infección que sea de tipo agudo, o sea, no son transmitidas por ninguno de estos microorganismos que provoquen una infección aguda. Entonces, eso es lo principal que tenemos que entender de este concepto. Y también tenemos que tener en cuenta que son la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. Otra cosa que tenemos que tener bien presente con este tipo de enfermedades es que crean una frecuencia y necesidad alta de tratamiento y de cuidados a largo plazo de las personas que las padecen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más gastos económicos debido a que tienen que tomar medicinas de por vida, tienen que tener más cuidado con su salud debido a que están propensas a que empeoren si no cuidan sus estilos de vida, si no cuidan de tratar de mejorar los factores de riesgo, si no hacen una alimentación saludable, si tienen vida sedentaria, que es lo principal de esta clase. De ahí, ¿qué enfermedades nos incluye estas patologías? Las enfermedades crónicas no transmisibles son cánceres, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas y diabetes. Porque recordemos que también tenemos enfermedades pulmonares agudas, pero entre las crónicas a la cabeza el EPOC. También podemos tener la enfermedad renal, que es otra enfermedad crónica no transmisible, y esta casi siempre es provocada finalmente por diabetes o por una hipertensión mal cuidada. Muchas de estas enfermedades las podemos prevenir si reducimos los factores de riesgo más comunes, como son el consumo de tabaco, alcohol, eh, el sedentarismo, si empezamos a hacer ejercicio, y también el cuidado de la dieta al comer alimentos saludables. Vamos a mejorar factores de riesgo y evitar que si no tenemos esta enfermedad, pero tenemos factores de riesgo que nos puedan producir una de estas enfermedades, no la generemos o que si la generamos no tengamos consecuencias malas a largo plazo, sino que podamos convivir con ellas y aparte de convivir con ellas, que seamos capaces de tener una vida normal, como que si no las tuviéramos, pero con todos los cuidados necesarios. Entre las generalidades, las enfermedades crónicas no transmisibles, ya mencionábamos que son de larga duración,
y son la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y también del comportamiento de los seres humanos. Aquí se hace mención de unos pequeños datos que se encuentran en la OMS. Por ejemplo, cada año más de 17 millones de personas menores de 70 años mueren a causa de una enfermedad crónica no transmisible y el 86% de estas muertes prematuras suceden en países de ingreso mediano bajo, o sea, en países como el nuestro. También algo que hay que mencionar, que estas enfermedades al inicio eran distinguibles según la edad de las personas, porque las personas que las empezaban a presentar o donde se detectaban eran a partir más o menos de los 40, 45, 50 años. Pero recientemente, con todo el cambio climático, con todo el cambio de los trabajos que ahora son desde casa, también la mala alimentación, ya estamos viendo jóvenes a partir de sus 20 años de edad con hipertensión, estamos viendo jóvenes con diabetes, estamos viendo jóvenes con enfermedades que no se veían anteriormente y que es más seguida su detección. Ahora, entre otros datos, tenemos también que las enfermedades crónicas no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, entonces esto equivale al 74% de todas las muertes en el mundo. Y entre las enfermedades que habíamos mencionado, las cardiovasculares son la mayoría de muertes que se dan por enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que es 17.9 millones de personas cada año. Esto va seguido por el cáncer con 9.3 millones, enfermedades respiratorias crónicas con 4.1 millones de muertes y finalmente diabetes mellitus con 2 millones, incluyendo los fallecimientos por nefropatía diabética. Los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles se dividen en compartimentales, o sea, a partir del comportamiento de las personas, los metabólicos y los ambientales. Los factores de riesgo comportamentales, entre estos tenemos el consumo del tabaco, la alimentación poco saludable, la inactividad física o sedentarismo, el consumo nocivo de alcohol. Estos son los principales que provocan en personas, aunque no tengan el factor genético, que lleguen a tener enfermedades crónicas no transmisibles. El tabaco es el responsable de más de 8 millones de muertes al año, incluidas las debidas a los efectos de exposición al humo ajeno, o sea, a las personas no fumadoras. Y como ustedes saben, el no fumador es el principal, es el que muere más rápido. El fumador puede pasar más años sin tener consecuencias por el humo del tabaco, pero la persona que no es fumadora y que está recibiendo ese humo de tabaco, esa persona sí es más probable que muera más rápido porque tiene consecuencias más rápido, tienen cáncer mucho más rápido porque es un humo de segunda mano el que están aspirando. También tenemos que 1.8 millones de muertes anuales se dan por la ingesta excesiva de sal o de sodio. Recordemos que en los países latinos cocinamos un montón de cosas fritas y le ponen un montón de condimentos, pero hay una particularidad, que estos condimentos ya llevan sal. A partir de esto, también le ponen más sal para sazonar y cuando se fríen los alimentos, el sodio queda todavía más expuesto y hay más cantidad de sodio de lo que ya llevaba en un inicio. O sea, se exacerba el sodio al entrar en contacto con la fritura. También tenemos que más de la mitad de los 3 millones de muertes anuales que se dan por el consumo de alcohol se deben a enfermedades crónicas no transmisibles y esto es incluyendo el cáncer. También finalmente tenemos que 830,000 muertes anuales son atribuibles a una actividad física insuficiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que hacer ejercicio, comer sano, dejar de beber y dejar de fumar. Y también decirle a nuestros pacientes con enfermedades crónicas transmisibles, no transmisibles, que tienen que tratar de tener cambios en sus estilos de vida
para poder mejorar su estado de salud y evitar que finalmente estas enfermedades crónicas no transmisibles avancen. Ahora, entre los factores de riesgo metabólicos, estos contribuyen a 4 cambios metabólicos importantes que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad crónica no transmisible. Eh, Entre los metabólicos tenemos la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglicemia o hiperglucemia es lo mismo, y la hiperlipidemia o las dislipidemias que colaboran finalmente para que una persona pueda desarrollar ya sea hipertensión arterial o cualquier problema de tipo vascular o también diabetes mellitus. Entonces, las hiperlipidemias son la elevación de las grasas en sangre y no solo las grasas buenas, sino que también las malas, principalmente las malas. Ahora, entre los factores de riesgo metabólicos, eh, en lo que respecta a las muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico a nivel mundial es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial hay que recordar que es la muerte silenciosa. Así se le conoce a nivel mundial a la hipertensión arterial porque una persona puede andar con la presión súper alta y de repente no andar ninguna sintomatología y padecer un accidente cerebrovascular o un infarto fulminante. Y al final no supieron que esa persona tenía una presión alta y fallecen. Entonces se considera que es responsable del 19% de las muertes a nivel mundial, seguida de las hiperglicemias, el sobrepeso y la obesidad. Ahora pasamos a los factores de riesgo ambientales. El factor de riesgo ambiental es la contaminación atmosférica. Entonces tenemos que esto provoca 6.7 millones de muertes en el mundo y de esas 5.7 millones son por enfermedades crónicas no transmisibles, como los que habíamos mencionado, los accidentes cerebrovasculares, cardiopatías isquémicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC y el cáncer de pulmón. Ahora, lo más importante de la clase, lo que nos interesa en medicina preventiva, la prevención y control de estas. ¿Cómo se va a realizar esto? A través de un enfoque de salud integral donde se tienen que meter a trabajar todos los sectores en conjunto. O sea, esto no es un problema solo de salud, esto es un problema a nivel de economía, esto es un problema gubernamental, es un problema de transporte, de educación, de agricultura, es un problema de todos. Y si todos trabajamos en conjunto para reducir los factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, vamos a lograr promover intervenciones encaminadas a prevenir y a controlar este tipo de enfermedades, que es la finalidad más que todo, ¿verdad? Entonces, lo principal dentro de la prevención y control, como lo hemos venido hablando, es la detección temprana de este tipo de enfermedades a través de cribados y también brindarle tratamiento temprano, efectivo y oportuno a las personas que padezcan estas enfermedades. Y con los cribados, ¿verdad? Hacer la detección temprana de las personas que pudieran llegar a padecer este tipo de enfermedades. Además, también tenemos que tener en cuenta que cuando ya padecen de este tipo de enfermedades, tenemos que asegurar que tengan cuidados paliativos cuando las personas ya están en una etapa en la que ya no puede mejorarse y que ya se deterioró todo el organismo, entonces que lo único que se espera es la muerte, entonces hay que tener acceso a los cuidados paliativos para las personas que lo necesiten y todo esto lo vamos a lograr a través de la atención primaria en salud, que es nuestra estrategia estrella que trabaja dentro de las unidades comunitarias de salud familiar y en todos los hospitales a nivel nacional. Ya hemos visto cómo es este enfoque y la gran importancia que tiene, porque a partir de ella es que nosotros logramos tratar de mejorar tantos factores de riesgo, determinantes de salud y logramos también hacer conciencia en las personas para que puedan cuidar de ellas mismas y que no solo el médico tenga la labor de estar medicando, sino que también sea una labor preventiva y no solo curativa.
Entonces, al final, la finalidad de la prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles es reforzar la detección temprana y el tratamiento oportuno, siendo una excelente inversión económica al reducir la necesidad de tratamientos más costosos en los pacientes que padecen estas enfermedades, que es lo que veníamos hablando, que al final estar enfermo es un costo no solamente para la persona en sí, es un costo a nivel gubernamental, es un costo a nivel nacional, es un costo para la empresa donde trabaja la persona, si tienen seguro social, es un costo también. Toda enfermedad es un costo, al final se traduce en dinero y el dinero, si no tenemos suficiente productividad para estar pagando todas estas incapacidades, esa es otra situación. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto se va hilando de tal manera que si una persona está enferma, obviamente no va a producir y si no va a producir, provoca un gasto en la empresa y finalmente provoca un gasto a nivel gubernamental porque sabemos que todos los medicamentos que se dan aquí en el país a nivel nacional son gratuitos, pero ¿quién paga esto? El gobierno a través de los impuestos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como trabajadores terminamos pagando estos medicamentos de estas personas que se van incapacitando, porque el pequeño costo que es debitado del seguro social no abarca la gran cantidad de medicamentos que se da a nivel mundial ni nacional en los diferentes sectores de salud, ¿verdad? Para las personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles. Recordemos que a nivel nacional no se paga con los costos que genera el Seguro Social, sino que es a través de los impuestos. Y de ahí tenemos 4 consejos principales para prevenir las enfermedades crónicas transmisibles. Ya habíamos hablado de no fumar. Fumar es uno de los hábitos que provoca principalmente las enfermedades a nivel pulmonar y cardiovascular. También al final está relacionado con múltiples tipos de cáncer. El segundo consejo que tenemos es consumir alimentos saludables. Estos alimentos, aquí podemos tener, si se fijan, hay proteínas, hay carbohidratos, hay legumbres, hay fruta, verdura, tenemos cereales, hay semillas, hay lácteos, hay de todo, hay aceites saludables, porque nosotros deberíamos de consumir en su mayoría el aceite de oliva. Desgraciadamente, los aceites de tipo vegetal siguen provocando bastantes, se siguen utilizando bastante en diferentes tipos de negocio o las personas en sus casas porque es más barato que el aceite de oliva. Entonces, como ustedes conocen, hay grasas buenas y hay grasas malas. Entre las grasas buenas aquí podemos observar el aguacate y también el aceite de oliva. Entonces, todo esto nos va a ayudar a mejorar la salud cardiovascular y también la salud en el sistema circulatorio. Y al final, consumir todo este tipo de alimentos nos va a provocar una alimentación adecuada que disminuyamos nuestros factores de riesgo de cualquier tipo de enfermedad. Si hablamos de alimentación en los niños, tenemos que tener en cuenta que desde que nace el ser humano hasta los 6 meses, la mejor calidad de alimentación es la lactancia materna exclusiva, porque el bebé está recibiendo todos los nutrientes que tiene en esa lechita que le da la mamá. Si nosotros introducimos otro tipo de medicamento, otro tipo de alimentación antes de los 6 meses, podemos provocar alergias en los niños. ¿Por qué? Porque el ser humano, su estómago está empezando a estar listo para consumir otro tipo de alimentos que no sea leche materna cuando ya empiezan a salir la dentadura, cuando la dentición empieza a aparecer. Por eso es que a los 6 meses que inicia a aparecer la dentición es cuando se empieza a introducir otros alimentos. Entonces, cuando nosotros estamos introduciendo alimentos, este proceso se llama ablactación. Ese es el momento en el cual tenemos que ir enseñando a las madres o alguna de ustedes, si es mamá, tienen que ir enseñando a sus hijos a comer poco a poco para que cuando ya estén más grandecitos
coman todos los alimentos saludables y evitar la comida chatarra, que es la que finalmente nos provoca las, el factor de riesgo, ¿verdad? De no cuidarnos desde pequeños, porque desde que nacemos, la capa aterosclerótica en las arterias coronarias, cuando ya empezamos a consumir otro tipo de alimentos, empieza a formarse. Y ustedes saben que esta capa aterosclerótica es la que provoca al final los infartos en las personas cuando tienen problemas cardíacos, en la mayoría de ellas, ¿verdad? Aunque el infarto puede darse también ah, por un coágulo o por alguna malformación. Hay muchos tipos de causas que pueden provocar esto, pero la principal causa de un infarto en un adulto es porque tiene las arterias llenas de grasa. Entonces, esta grasa que está alrededor de ella es una capa aterosclerótica, así se llama esa grasita que está no solo en esas arterias coronarias, sino que se puede hacer en cualquier tipo de arteria, ¿verdad? Entonces, finalmente puede provocar un taponamiento, provocar infarto o puede haber un desprendimiento de esta capa, ir a provocar un infarto. Entonces, por eso es la gran cuestión de cuidar la alimentación desde pequeños para que esta capa no se forme tan grande como se forma cuando la persona no tiene cuidado de su alimentación y que si nosotros tenemos niños que comen saludables, vamos a llegar a tener adultos que coman de manera saludable también. Ahora, si hablamos de la alimentación saludable en jóvenes, adultos sanos, como pueden ver aquí, y luego tenemos la alimentación que nosotros hacemos, tanto ustedes como yo. Las pizzas, las papas, las hamburguesas, los burritos, los tacos, todas esas cosas ricas que nos gustan, pero que no son nada saludables. Nosotros podemos hacer, podemos comer este tipo de alimentos, pero no tan seguido. Pero cuando estamos jóvenes, como nada nos hace daño, comemos de todo y nada nos afecta. Es aquí cuando debe de verse la importancia de comer frutas, verduras y ensaladas, porque en la juventud es cuando nosotros debemos cuidar más nuestro cuerpo. Entonces debemos consumir frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras, o sea, lo que quiere decir no carnes fritas ni tampoco con gordito, productos lácteos bajos en grasas, limitar el azúcar, limitar la sal dentro de los alimentos. Como les mencionaba, aquí bueno, en América Latina en general se consume mucho la cultura del maíz y aparte del maíz, todo frito. Pero si nosotros freímos los alimentos, esto tiene la particularidad que aumenta la cantidad de sodio en las comidas. Y nosotros cuando ya nos llevan algo frito, todavía de paso le ponemos limón y sal, entonces hay todavía más cantidad de sal y por eso es que hay mucha gente que muere por consumo de sal anualmente. Entonces tenemos que tratar de cambiar, a pesar de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, la calidad y la cantidad de los alimentos que consumimos y el tipo de alimentos, cómo los preparamos. Y finalmente tenemos el consejo 3, que es hacer ejercicio. Tenemos que la actividad física es de dos tipos, la aeróbica y la actividad física para el fortalecimiento de los músculos. Obviamente la actividad aeróbica va a ayudar a al mejor funcionamiento del corazón y a la mejor distensión pulmonar, que finalmente esto nos va a llevar más oxígeno al cerebro. Esto lo podemos hacer andando en bicicleta, bailando, trabajando en jardín, haciendo cualquier actividad aeróbica. Y el fortalecimiento de los músculos es importante porque durante nuestra vejez nuestro sistema óseo y nuestro sistema muscular son los que nos van a mantener en pie. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que no tienen buena actividad física durante su juventud son los que tienen más tendencia a quedarse en cama durante la vejez o a quedar inválidos, a no caminar y a no poder valerse por sí mismo. Y al final, el no poder valerse por sí mismo de una persona provoca depresión en la vejez.
Entonces, para evitar todo esto y tener tanto salud física como mental durante la juventud y toda nuestra vida, deberíamos de hacer tanto ejercicio aeróbico como el fortalecimiento muscular. Y el último de los 4 consejos principales para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles es limitar el consumo del alcohol. Yo sé que es algo difícil entre los jóvenes porque hay mucha presión social, hay diferentes causas o inclusive en la familia ya le gusta bastante el alcohol, pero el alcohol puede ser causa no solo de enfermedades a nivel físico, sino también mental. Y es un depresor del sistema nervioso central, lo cual al final nos provoca también daño a nivel neurológico. Entonces, por eso es mejor evitarlo o consumirlo con bastante moderación. Aquí podemos ver el consumo excesivo de alcohol que nos incluye, donde estamos viendo los atracones, que se define en los hombres como beber 5 o más tragos en una sola ocasión y en las mujeres como beber 4 o más tragos en una ocasión. Beber demasiado alcohol se define en las mujeres como beber 8 o más tragos en la semana y en los hombres es como beber 15 o más. Y por último, cualquier consumo de alcohol por mujeres embarazadas o personas menores de 21 años también es beber demasiado alcohol. Entonces, para reducir los daños relacionados al alcohol, las pautas alimentarias en Estados Unidos para el 2025 han recomendado que los adultos que tienen la edad legal para poder beber alcohol o pueden optar por abstenerse o beber moderadamente, se debería delimitar el consumo de alcohol a 2 tragos o menos en un día para los hombres y un trago o menos en un día para las mujeres en los días que consuman alcohol. Entonces, esto era todo lo que teníamos para la clase de ahora. En el aula virtual está el foro de preguntas y respuestas o de consultas. Cualquier consulta con respecto a esta clase la podemos resolver a través de ahí y darles las gracias nuevamente por estar atentos a la clase. Saludos a todos.